quiero antes que nada agradecer profundamente la invitación de la Universidad Nacional Abierta, la UNA, la sección Zulia, el centro local Zulia, para ser más preciso, en la prestigiosa presencia de Zuleima, esto que ha tenido la gentileza y la paciencia para permitir que yo pueda hacer alguna contribución a estas jornadas de investigación en innovación educativa, que son el segundo congreso virtual, son las cuartas jornadas a lo que me referí, y son las terceras internacionales. Quiere decir pues que este es un evento que tiene ya una continuidad y que nosotros en la Universidad Central de Venezuela estamos ganados para la idea de estas iniciativas que nos vayan estrechando lazos con instituciones de la Universidad Venezolana. Pues no, queremos hacer todo el esfuerzo y de alguna manera lamentar la pobreza de las posibilidades que hemos tenido para la convocatoria. Bueno, yo voy a hacer una aproximación a los desafíos y oportunidades que tiene la gestión pública de la educación venezolana, la gestión y la política pública de la educación en Venezuela, en tiempos como los que estamos viviendo, que son tiempos de depresión económica, de un marco que rodea la educación, signado por la depresión socioeconómica y la incidencia, el azote de la COVID-19. Esta es una intervención que se hace desde la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana, que es de la Escuela de Educación, de la Facultad de Humanidades y de la Universidad Central de Venezuela, donde nosotros construimos una base de datos a propósito de lo que acontece o lo que ha acontecido en la educación en Venezuela desde el siglo XVI al siglo al presente, a la presente fecha. Bueno, la idea nuestra en esta intervención es contribuir a la viabilidad de una idea magnífica que nos convoca, que es la idea que encabeza este evento, que dice una educación que se transforma para transformar, donde utilizan las señales de la Universidad Nacional Abierta para, diríamos, presentar una idea que es central, fundamental en estos tiempos de depresión socioeconómica y de depresión del ánimo de la gente a hacer cosas importantes para la educación venezolana. Bueno, debo ver cómo se puede hacer viable. Por supuesto, lo vamos a hacer desde el trabajo que hacemos en la LIMED, en la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana, donde caracterizamos el comportamiento de la educación nacional, tratando de relatar algunos desafíos, algunos retos que tiene la educación nacional, y para luego señalar algunas opciones, algunas salidas, algunas oportunidades que se le presentan a la gestión y la política pública de la educación para ir hacia la transformación, al mejoramiento, y sobre todo, cómo hacer para que el servicio educativo llegue a todos los sectores sin discriminación, sin la discriminación que estamos visualizando actualmente, donde hay un auge de la exclusión social de la educación, y eso tiene que ser atacado y tiene que ser, diríamos, contrarrestado en el desarrollo que ha tenido actualmente. Bueno, algunos desafíos
es decir, retos, cosas que hay que hacer o que hay que compensar porque constriñen, obstaculizan el desarrollo de la educación venezolana. Bueno, el primero de ellos es que estamos en un marco social, estamos en un país que está en modo de depresión contractiva de onda larga. Ya tenemos una crisis que fue una crisis que más o menos se hizo alrededor del 2012-13, un cambio en una tendencia que veníamos de un auge de ingreso petrolero y por consecuencia una expansión un poco alocada de la economía nacional para luego entrar en un proceso de devastación producto del agotamiento de la principal fuente de ingresos vía la empresa petrolera estatal. La empresa petrolera estatal prácticamente quebró y toda la cadena alrededor de eso, la propia captación de recursos en el exterior fue, diríamos, un conjunto, fue creando un conjunto de condiciones que hicieron que la crisis se convirtiera en un modo de vida económica y social depresivo. Básicamente una contracción de la economía devastadora y así, y todas las consecuencias que tiene. Eso es de algún modo un desafío. Si nosotros tenemos que aceptar los retos que eso impone y por supuesto vencer ese obstáculo con imaginación, con inteligencia, y que de eso se trata. Y en ese sentido la Universidad Nacional Abierta está sentando pues una posibilidad. Bueno, ciertamente esa depresión, digamos que traducida al funcionamiento de la educación, no era nueva. Sí, ya ve, sí, el sistema educativo escolar venezolano, el conjunto, tanto la básica como la universitaria, venía en una situación bastante mal, venía lamentablemente desde el 2002, después de una especie de veranillo indio que hubo aquí entre el 99 y el 2002, bueno, eso a partir de ahí tenemos un largo proceso de descomposición del modo en que se educan los venezolanos vía sistema educativo escolar. Y lo cierto es que de repente nos encontramos a partir del 2013, con un proceso de vaciamiento de las instituciones, castigada por ese vaciamiento asociado a una diáspora, a una salida de profesionales y de trabajadores de la educación que se ha venido prolongando y que cada día sigue teniendo presencia en el día a día de las instituciones. Es decir, hoy cuesta muchísimo mantener una institución educativa en pie, tanto pública como privada, porque la gente está buscando horizontes distintos fuera del país principalmente. Y por supuesto, eso en las universidades es mucho más grave porque ya veníamos antes del 2013 con un proceso de transferencia de personal altamente calificado a las universidades puntas del mundo. Ya veníamos en esa dirección. Bueno, ese vaciamiento, esa diáspora, está también muy vinculada a la desaparición de la remuneración al trabajo bien hecho. Es decir, el salario se descompuso, su volumen, su tamaño, es decir, realmente el ingreso universitario ha llegado a niveles de caricatura. Hoy un profesor universitario gana 14, 15 dólares el que gana más. Y eso es un proceso que ya viene desde hace mucho tiempo, impulsado por una hiperinflación terrible y también que de alguno ha asfixiado la calidad de vida de la gente que trabaja en educación. Pero que además el trabajo bien hecho ha carecido de estímulo, es decir, ¿de qué hemos vivido? ¿De qué vive la gente que trabaja en educación? Prácticamente de la limosna que va, de los bonos,
esas cosas, de los repartos, es decir, de la buena fe, de la buena intención de el Ejecutivo Nacional. Y no tiene muy poco que ver con la propia calidad e intensidad del trabajo que se hace cotidianamente. Por supuesto, eso tiene mucho que ver con el proceso de hiperinflación que ya se prolonga a niveles de récord mundial, y lo cual no me voy a detener mucho, porque ya efectivamente todos lo conocemos, todos lo sufrimos y todos de algún modo lo caracterizamos cotidianamente. Bueno, la planta física. La planta física es un desafío, que si tenemos una situación en la cual hay dos elementos que se han convenido en la destrucción, se han confabulado en la destrucción de la planta física, de los espacios físicos de la educación venezolana en básica y en universidades, que tiene que ver uno con la ausencia total de mantenimiento. Es decir, las instituciones carecen de recursos para atender desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, como que se cae un techo o se quema una biblioteca universitaria o saquean totalmente. Porque son dos factores que tienen que ver. Uno es el mantenimiento, pero el otro factor es que hay un proceso de saqueo de las instituciones. Prácticamente las poblaciones aledañas a las instituciones de todo nivel y calidad han convertido las escuelas como minas, donde van a minar para hacer su baño, van a minar, van a sacar todo lo que puede ser sacado, incluidos los techos de las instituciones básicas y universitarias. Entonces eso se ha convertido, sí, claro, el nivel más alto de eso es lo que ocurrió en la Universidad de Oriente, en el núcleo Cumaná, donde prácticamente quedó al descampado esa institución y hubo casi tierra arrasada por esta gente que uno de alguno ven en la sustracción de cosas en la universidad con un mecanismo para ellos poder mejorar su calidad de vida. Bueno, los servicios públicos están, solo no voy a repetir, además esto es algo que tiene que ver con el Zulia, y el Zulia es precisamente uno de los lugares más castigados por la ausencia de prácticas de servicios públicos. Estoy hablando de la luz, del agua, del gas, de la seguridad, porque ese saqueo a que está sometido las instituciones también tiene mucho que ver porque nadie lo guarda y las instituciones no tienen capacidad de protegerse frente a ese ataque permanente a su integridad física. Además, bueno, mira, no veníamos bien hasta el marzo infausto del año antepasado. Esto no veníamos bien y bueno, llegó el COVID-19, bueno, y nos fuimos a peor. Es decir, de Guatemala salimos a Guatepeor, pues muy mal. Eso bueno, no sé a dónde iremos, pero ciertamente no se vislumbra mejoramiento, dado pues la ineficiencia e ineficacia pues, de lo que el país ha podido hacer para contrarrestar eso y mejorar en la situación. Bueno, tenemos un país y una educación mal administrados. Yo eso lo pongo, lo grafico con una parte de la canción de 440, la guagua va en reverso. Se está conduciendo la educación nacional mirando al retrovisor, con el retrovisor, es decir, apuntando al siglo XIX en educación universitaria, con la creación de universidades que se parecen más a los colegios federales que a las universidades normales, que a la idea misma de universidad. Y en básica, bueno, la reducción de la escuela básica de 9 grados a 6 grados. Y bueno, y hay quien dice por los efectos
de la promoción automática que se está aplicando, bueno, resulta que pareciera que también la dosis que está recibiendo el venezolano común, sobre todo el venezolano mal colocado en la estructura social, no llega a los 3 grados, a los 4 grados en conjunto. O sea, aunque termine sexto grado, llegue, no logra adquirir o lograr las cosas, los objetivos mínimos que supone la escolaridad. Bueno, ese es el país, es decir, ese es un país y una educación que van mal, pero hay que seguir luchando, hay que seguir insistiendo en la posibilidad. Y por esa razón resulta muy sugestiva la convocatoria de la Universidad Nacional Abierta del Zulia al llamarnos a la transformación, la transformarnos, transformar. Bueno, algunas oportunidades que yo visualizo dentro de esto, es decir, yo llamo oportunidades a las posibilidades reales de reaccionar frente a esos aspectos negativos, ¿verdad? Eso que nos acosa, pero a la vez que presentan algunos lugares donde nos podríamos meter para compensarlo y eventualmente mejorar y cambiar el funcionamiento en positivo de la educación en Venezuela. Bueno, uno que está de anteojito es que hay que aprovechar ese boom que tenemos de experiencias en el sector privado, en las universidades, en las escuelas de iniciativa oficial, que evidentemente hay una gran cantidad de gente actuando y tratando de esforzarse para conectar y hacer y producir estímulos para el aprendizaje significativo. Hay estudios que así lo demuestran, incluso eso no es solamente exclusivo no es de Venezuela, eso está ocurriendo en el mundo. Yo sigo lo que está haciendo un observatorio del Tecnológico de Monterrey y ellos dicen, bueno, que lo que hay en el mundo es una explosión de opciones para el desarrollo del aprendizaje significativo en las instituciones básicas y de educación universitaria, como ellos lo llaman. Y hay una cosa muy importante, en lo que nosotros, la información que estamos recogiendo en la memoria educativa venezolana nos indican que ciertamente el aparato tecnológico venezolano no va bien, pero hay un elemento que pareciera que tiene mucho potencial, que tiene posibilidades para meternos y escalar en la disposición de conectividad entre gente, que es el teléfono. Mira, casi todos los testimonios que hay de relación exitosa entre los alumnos y los maestros y los profesores en la universidad, etcétera, son por el uso del teléfono. Y los testimonios que dan los profesores es que ese es el mecanismo que ellos, porque carecen de computadora, porque lo que sea es que trabajan con los datos, no tienen conectividad. Entonces, bueno, yo creo que esa es una oportunidad tremenda. Si tenemos un mecanismo que medianamente ha funcionado, vámonos por ahí y vamos a dónde, al otro, al que se presentaba formalmente como la gran opción, que era la computadora conectada por CanTV, conectada por las posibilidades de conexión que había. Bueno, entonces vamos a eso. Desde el teléfono vamos a diseñar una gestión, vamos a hacer unos programas que explotando al máximo la vía telefónica, ir allá. Y no hacer lo siguiente, es decir, cuando se presenta algo, aparece como una especie de Dios, de cosas así, mágicas, y abandonamos. No, del teléfono, que eso es lo que tenemos y por eso estamos funcionando. Vamos hacia adelante, vamos a desarrollar programas. Tenemos 2 fábricas de computadoras personales en el país. Bueno, pues vamos por ahí, pues vamos la gestión y la política pública a moverla en esa dirección. Y creo que es posible hacerlo. Creo que incluso hay intentos y los sectores privados están haciendo cosas. Bueno, hay que hacer un plan tipo Marshall. Sí, como se hizo en la Europa de posguerra, de una Europa devastada, bueno, se hizo un plan de reconstrucción física y de reconstrucción espiritual
porque lo bueno que tiene una planta física acomodada es que le insufla de energía a la gente para trabajar, para hacerlo mejor, para relacionarse internamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay que, con el auxilio de los organismos internacionales, con el auxilio de donantes internacionales, desprejuiciándonos con el asunto ese del imperio y de las potencias tenebrosas que no, bueno, mira, llegar a acuerdo para la reconstrucción de la planta física del país, porque ciertamente sabemos que por muy buena conectividad que logremos, nunca vamos a lograr condiciones para el desarrollo real de los aprendizajes de los alumnos y para el desarrollo del conjunto del sistema, porque tenemos que pensar que la educación en la universidad no solamente es cuestión de aprendizaje, es también investigación, extensión, es creación de cosas, promoción de cosas que necesita el país, que necesita la sociedad internacional. Entonces, bueno, necesitamos grupos de trabajo, etcétera. Pero como venía diciendo, hay que hacer un plan Marshall. Es fundamental reconstruir las condiciones de trabajo, sobre todo las condiciones salariales. No voy a abundar mucho en eso porque hay una propuesta de la cual yo participé, que es el Plan País, donde se hizo mucho hincapié en la posibilidad de mejorar el salario y asociar el salario al rendimiento del trabajo. Y eso es una idea fundamental, es una propuesta, y en el Plan País y en otras posibilidades, incluso los discursos de la oficialidad, de la alta burocracia, en algunas ocasiones han apuntado por esa dirección. Se ha dicho, bueno, que se puede vincular al dólar, el salario, es decir, bueno, yo creo que por ahí, pues, hay que hacer algo, porque ciertamente aquí nadie puede trabajar con los salarios que se están pagando, y mucho menos sin hacer nada. Pues decir, tú trabajas o no trabajas, vives igual. Bueno, eso es inadmisible. Eso lo que hace es que la gente tiene 1, 2, 3 trabajos y tiene esto como un tente ahí, pues, ¿no? Bueno, yo creo que hay que desarrollar un mecanismo cuatripartito de financiamiento, sobre todo a nivel universitario, donde la autonomía que consagra el 109 lo permite, donde participen el gobierno central, algún donante internacional o nacional, gremios, los gremios son fundamental, la presencia de los gremios, pues son ellos los que articulan las necesidades de la gente y su voluntad de trabajo. Y por supuesto de lucha por vivir cada día mejor, como es en rigor. Pues. Y los gremios, y luego las comunidades de adscripción. Es decir, por ejemplo, en las universidades, sus egresados, las comunidades a las cuales dan servicio. Yo pienso que la escuela de odontología que tiene, las escuelas de odontología del país que tienen sistemas de cuidado bucal de la gente, bueno, yo creo que ahí hay una enorme comunidad que tiene hoy que podría ponerle, ayudar pues un poquito. Bueno, ese mecanismo cuatripartido que debería instalarse, aprovechando las experiencias que hubo aquí en Venezuela con la tripartita gobierno, empresarios y sindicatos, ¿no? Bueno, hay que hacer un ajuste curricular diferenciado. No voy a abundar mucho, porque estoy seguro que los otros participantes aquí abundarán en eso, pero sí hay que hacer. Hay que bajarle 1 o 1000 a la ideologización y avanzar en la idea de que es la ciencia la forma en la cual nosotros nos conectamos con las necesidades de producir conocimiento, no otras, no la voy a señalar a otra fórmula que hay, pero que no son las más convenientes y que no dan resultados. Es decir, el COVID no se va a resolver con rezos ni invocaciones, sino se va a resolver con conocimiento. Bueno, yo así, pues, sí, y esa es la tarea, el mundo académico, el modo de producción de conocimiento de la academia es la ciencia, y la ciencia y su complejidad, pues, ¿no? Bueno, hay que reconstitucionalizar la educación y eso es posible. Tenemos una constitución
que tiene 109, 103 y que en todo su conjunto es prácticamente una acta pedagógica, pues no. Bueno, vamos a traerla de nuevo. Es decir, eso fue abandonado, se ha gobernado la educación de espaldas a la Constitución. Bueno, no, hay que darle el frente, hay que reincorporar la Constitución. Bueno, hay que reposicionar la educación como un asunto esencial para el desarrollo. Y eso nos toca a nosotros, nos toca a los académicos, a los divulgadores, a los expertos en tecnología, como Zuleima Corredor, sí. No, esa es nuestra responsabilidad, el colocar a la educación como un asunto central del país, un asunto que está articulado al desarrollo y a la posibilidad de vivir mejor de lo que vivimos. Y eso es hablando duro, hablando mucho, repitiendo cosas como esta hasta la saciedad, atendiendo a nuestros estudiantes y que ellos sean desarrolladores de ideas. Sí, yo creo que a la gente que trabaja en educación, sobre todo a la academia que se ocupa de la educación, le corresponde un papel estelar en el reposicionamiento de la educación como un tema central del país, como un tema, por supuesto, siempre volviendo a la idea de la UNA y que nos convocan, quienes nos han convocado a este evento, que es que hay que transformarnos. Tenemos que transformarnos para transformar. Tenemos que ser mucho mejores de lo que somos para escalar en la presencia de la educación como tema central. Ahí hay una consigna interesante que yo se la agarré a Juan Maragall en una conversación con él. Dice que había que educar bajo la lluvia. No podemos esperar a que escampe, a que vengan unos tiempos ideales. No van a llegar. No va a llegar, independientemente de que aquí se incremente el petróleo, que los precios vayan de nuevo al cielo, que todas esas cosas ocurran, que no sería malo que ocurrieran, entre paréntesis, no sería doloroso, sería bien bueno que pasara otro nuevo auge del ingreso fiscal de origen petrolero. Pero bueno, eso sabemos todos que ocurra tardaría mucho en llegar al bienestar de la población, sobre todo a los pendejos de siempre. Entonces, hay una cosa que es que educar bajo la lluvia. Vamos a esperar que campe. Es una propuesta de Juan, no sé si lo copié bien, pero a mí me encantó como consigna alentadora, auspiciadora del esfuerzo. Es decir, ciertamente tenemos que ganar más, tenemos que tener mejor instalación física, todas esas cosas, pero también tenemos que poner un pelín de nuestro esfuerzo para redoblar los esfuerzos por la educación venezolana. Bueno, tenía sí, quiero decir que todas estas cosas están en básicamente en la base de datos que hacemos en la línea de investigación, en los 34 volúmenes que ya tenemos, y en los distintos materiales que hacemos, todos ellos en la sala de lectura José María Vargas. Ahí podrán ver lo que nosotros producimos y todas estas cosas, de dónde sacamos estas cosas de las cuales hablamos con tanta pasión a propósito de la manera en cómo está la educación y la manera en cómo pudiéramos llevarla. Es decir, cómo vislumbramos hacia dónde podríamos avanzar con un poquito de voluntad política y voluntad pedagógica. Ahí está la dirección. Eso es un servicio de información que ofrecemos nosotros en la línea de investigación, en la línea de investigación Memoria Educativa de Venezuela, a nombre de la Universidad Central. Es un servicio público que presta la universidad por intermedio nuestro y es un amplio, tiene una gran trabajo nuestro y trabajo de alguna gente que forma parte del clima o del ambiente memoria educativa venezolana. Bueno, por agradecer y sobre todo a Zuleima Corredor, chico, agradecerle profundamente todo el enorme esfuerzo que ha hecho porque esto se pueda materializar. Bueno, muchísimas gracias a la UNA por la invitación y espero que de alguna manera esta conversación haya servido para despertar la conciencia sobre la necesidad
de ponerle un poquito más a el desarrollo de la gestión y la política pública de la educación en Venezuela. Muchísimas gracias.